Hola, profe, buen día. Sí, Bueno, yo tenía una duda primero con semiconductores de tipo P, sí. que no termino de entender cómo es que mejoran la conductividad del semiconductor. O sea, sí entiendo que con el dopante me aparecen huecos y que estos huecos tienen un estado energético más alto, que está un poco por encima de la banda de valencia. Pero no termino de entender por qué eso me mejora la conductividad. La conductividad se basa en el movimiento de cargas y para eso tenés que tener de alguna manera esos espacios, ¿sí? Ujú. En vez de mover una carga, se mueve un hueco y alrededor de ese hueco en realidad hay una diferencia de carga. Eh, y son elementos eh, que tienen una valencia menor, ¿sí? Y eso hace a que haya movimiento de carga, no importa si es, es el positivo en una dirección o el negativo en el otro, ¿sí? Lo que busca es eso, el dopaje con un elemento que tiene una valencia menor. Ah, está bien. Ese es el mismo razonamiento que el otro, solo que la carga se la entiende como que es positiva en este caso, por eso le ponen que es un hueco positivo, porque hay una carencia. Pero no es más que eso. De todas maneras, bueno, eso si lo vas y buscas en un lugar donde hay incluso hasta más profundidad en el cálculo, que no es lo que nosotros hacemos, por lo menos en lo que tomamos, vas a poder llevarlo este, a una formalidad. Que de eso creo que ustedes en física, no sé, en alguna de las físicas, de hecho lo han visto. Está bien. No vamos a tanta profundidad, nos interesa más es cómo se puede generar y el espacio en donde pueden ser utilizados. ¿Sí? Ah, está bien. Bueno, gracias. ¿Y alguien más? No sean tímidos, chicos, tenemos 20 personas, se tendrían que estar interrumpiendo para preguntar, ¿sí? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Bien, buen día. ¿Pueden Tenía una poner las duda. cámaras cuando hacen las preguntas, por favor? Un ratito. Ok, ahí está. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo andas? tenía una duda Para que entre tenés los... el volumen muy bajo, para que tengo que poner un auricular o algo porque no se escucha. Segundito. Sí, decime. Sí, tenía una duda en en corrosión sería la diferencia entre la resistencia por una capa de gas y la resistencia por concentración. No me queda bien claro cuál sería la diferencia, digamos. La resistencia por capa de gas tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la dificultad que tiene para moverse algo. ¿Sí? O sea, lo hacen como si fuera una analogía para que te busco en el libro para darte más, a ver si te puedo buscar el grafiquito. Vos cuando hablas de resistencia hablas con una dificultad, ¿sí? De pasaje de carga, ¿sí? Sí, Y eso, a ver, para aquí, como medio complicado.
Cuando tengan las preguntas, si pueden tener algún grafiquito o algo, lo podemos compartir en la pantalla, ¿sí? O el apunte, o no sé dónde están estudiando. Así no les pasa lo de la profesora. Vos ahí, ¿en qué ejemplo te dieron? Tenés ahí para tomar, donde te hacen Ahí lo donde te estoy hacen, buscando, porque justo eso lo tengo en el cuaderno, así que ahí busco la diapositiva. Dale, buscala y después la seguimos, ¿sí? En la próxima pregunta, o la tenés muy a mano. Ahí se está abriendo. Ah, bueno, dale. Para que habilito acá esto que es para compartir. Compartir pantalla. Si todos los libros la traen en un orden distinto. Hola, profe, buen día. Tengo una compañera que me dice que está en espera. Sí, ahí justo en un ratito se me apretaron gente ahí en la sala. Sí. Ah, listo, gracias. Ahí Gracias. está, profe, a ver. A ver. Ahí no sé si se ve. Ahí va queriendo. Sí. Claro, ve, Ahí. acá en este ejemplo te muestra como que es el de concentración, Sí. pero de resistencia por... Claro, ese dice que la velocidad está dada por la difusión de iones. Claro, O o sea, sí. yo esto lo que entendía en esto era justamente eso. Por ejemplo, acá en el caso del hidrógeno, que hasta que no se unen los dos hidrógenos no forman la molécula de gas. De gas, Entonces, exacto. tenés Sí. concentración en la interfase justamente porque la molécula no se corre para que venga otra, por así decirlo, ¿no? Sí, necesitas área, sí. Claro. Sí. Pero ahí donde se me complicaba con la otra, que es esta, porque es como que se forma una película también, por así decirlo. Entonces era como que me costaba diferenciar. No, sí, pero ahí pero ahí empieza a correr, dice que es una película, o sea, ya lo que corre es la carga por la película. ¿Sí? No, o sea, la película está pegada. ¿Sí? Entonces la carga en realidad va a lo largo, va en la película. No necesita mover un átomo, ¿sí? Necesita generar el espacio de un átomo para que se mueva, para que después se quede libre, se lleve el electrón, por decir entre comillas, ¿sí? Sí. Es distinto eso, ¿sí? En este caso es dinámico, la de concentración es dinámica, no es estática. Ah, bien. Entonces Ahí vos sí. necesitas ahí, sí, justo acá lo había encontrado, estaba buscando en el libro, no la tengo digital, ahí en el... por ejemplo, en el Smith está esa parte, exactamente, de hecho está sacada de ahí, ¿sí? Y está con sus curvas de polarización incluso. Ah, bien, listo. Ahí me quedó En mucho este más caso claro. es como, bueno, como vemos nosotros en química, ¿vos sos químico o no? Bueno, no me Sí, acuerdo. sí, soy químico. En química, en realidad, incluso podés, afianzar la conductividad, digamos, el pasaje de corriente, generando, en nuestro caso lo sabemos, esta agitación, ¿sí? De cualquier Claro. espacio donde vos necesitas afianzar una reacción, bueno, en este caso vos necesitas, ya sabiendo cuál es el modelo, cómo lo explica, el mecanismo, bueno, vos tenés que generar movimiento. ¿Sí? Por lo menos que alrededor no se te genere es muy cercano un lugar donde tengas baja concentración de protones. ¿Sí? Claro. ¿Sí? El tiempo sobre la superficie para generar para que se unan los hidrógenos, ese no lo vas a modificar. De hecho, sería empeorarlo con mucha agitación, ya que tenés un crítico. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, y gracias. después saben que el tratamiento de superficies, ¿esto por qué lo digo? Porque la idea es que ustedes empiecen
entiendan cuál es la implicancia de la producción orientada de materiales avanzados, de materiales. La otra es aumentar la superficie de contacto, o hacer que esa superficie sea más eficiente. Los tratamientos superficiales de generación de determinada textura, ¿sí?, en los materiales, en vez de que sea plano, espejo, podría ser rugoso, pero en un sentido importante, no así en una raya, ¿sí? Rayado a lo bestia, sino que realmente aumente la superficie de contacto, en vez de tener algo liso, lo tengan rugoso, ¿sí? Y a veces incluso algunos otros materiales que se utilizan como catalizadores de esta reacción, ¿sí? La producción de superficies especiales es una de los más importantes en lo que es catálisis. ¿Sí? Bien. Otro, por favor. Hola, profe, ¿cómo va? Ah, pues este sí que tiene volumen, dale. Ah. A ver. Teníamos una duda de cuando se habla de la martensita. O sea, viste, la martensita, bueno, es como que se le hace un temple, no da tiempo a la difusión y se forma otra estructura, una estructura OST. Ahora bien, cuando se la reviene, es decir, que se calienta, habla de que esa se hace bifásica, digamos, vuelve a la estructura con ferrita y cementita, pero eso sigue siendo martensita, sigue manteniendo la estructura BCT, No, ¿o no? ¿por qué decís que cuando la revienen se vuelve a hacer Porque lo dice el Callister. Sí, pero en realidad, si no, ya no tendrías martensita. Claro, esa era nuestra duda, si teníamos, porque dice que se reviene, digamos, se le cambian las propiedades, pero es como que se vuelve a ser bifásica. En realidad vos tenés como que esos granos van a crecer. Lo que tenés es el mejoramiento de la propiedad tiene que ver con la microestructura en ese caso, no que yo haya cambiado la fase. Ok. No sé dónde lo leíste, pero la microestructura es sumamente delgada, de láminas o lentejas, digamos, en realidad son lentejas en 3D, pero que en 2D la ves como si fueran láminas tipo aguja que terminan en punta, en aguja, ¿sí? Por eso lo de lenteja. En realidad vos tenés un cambio de microestructura. En vez de tenerlas tan finas, ya no está tan fina, ¿sí? Porque ahí sí, en el revenido, vos le das tiempo y sí se produce. Vos tenés un grano, ¿sí? Y ese grano va a cambiar puede cambiar su geometría, su forma, sí ahora con difusión. Porque ya la formaste, vos ya tenés esa estructura. Lo que se produce sin difusión es la transformación, pero no luego, que no tiene nucleación y crecimiento en ese momento, ¿sí? Se hace en forma espontánea, no como el método, no como el mecanismo de difusión. Pero lo que se cambia es otra cosa, no es que volvés a tener lo que tenías antes. Ah, ok. Claro, porque esa era nuestra duda, si cuando se revenía se volvía a cambiar la... Y no, chicos, porque para eso, justamente, cuando dicen que vos no saben cómo está un material, lo que hacen es subirle la temperatura, pero mal, y después de esa temperatura se auteniza de nuevo. Claro. ¿Sí? Por eso es reversible el proceso, quiero decir, lo hacen reversible, obviamente, llevándolo a la autenización, ¿sí? El proceso de transformación es el que es rápido, es por el quenching, por el enfriamiento rápido, ¿sí? Gracias, profe. Bueno. Otro por fin. Hola, profe. Yo tenía una duda respecto, una pregunta, no me acuerdo si la leí en un libro o si la leí en un Power, que decía, si yo a la estructura del hierro FCC la enfrío muy rápido como si le hiciera un templado, dice que después como no conserva la estructura FCC.
sino que pasa a ser BCC de vuelta. Sí. Y entonces, o sea, me genera esta duda de por qué cambiaba. Porque no es como que pasaba mucho tiempo y volvía a ser BCC. O hacer la transformación a BCC, sino como que era en un tiempo como más corto. Pero, o sea, vos te estás refiriendo a la transformación martensítica cuando se hace rápidamente. Claro, no, es que estoy hablando de hierro, no de acero. De hierro puro, De hierro de puro. la transformación alotrópica. Claro, de esa. Dice cuando la enfrías rápidamente como tipo un templado, no se conserva Sí. la estructura de FCC. Ah, claro, sí. Sería de metaestable en ese caso. O sea, el hierro puro no te da la transformación martensítica, ¿sí? Perdón, yo me equivoqué, venía con lo otro y me equivoqué. No es una lesión. No, lo que ocurre es que es metaestable en ese caso. Ahora, si vos le das, a veces el tiempo para volver, para hacer lo que dice el equilibrio, que tiene que ser a esa temperatura, ¿sí? Sería la otra, la alfa, ¿bien? Es un tiempo muy largo que de hecho no lo vas a ver que vuelve perdón, que se transforma en lo que dice la termodinámica que debe ser a esa temperatura, ¿sí? Hay procesos, por ejemplo, que sí ocurren, ¿sí? Relativamente rápido, ¿sí? Por ejemplo, bueno, se muestra lo del, no sé si se lo mostraron, pero bueno, uno de los ejemplos, por ejemplo, el azufre, el de la barrita de azufre, ustedes lo funden, ¿sí? El que está amarillito, bueno, no sé si lo vieron, ustedes son jóvenes, ya no usan la barrita para sacárselo, o las ventosas, como usaban antes, un desastre, para sacarse los aires, si ustedes la tiran al agua fundida, ¿sí? Se produce una especie queda como goma, una goma marrón, ¿sí? Cuando la sacan del agua, en un par de minutos, la vuelven a tocar y se empieza a cristalizar, o sea, lo que era goma, ahora ustedes lo sienten como más como cristal, y al romperlo incluso se empieza a ver amarillo, ¿sí? Esa es una transformación, ¿sí? Alotrópica que tiene dos, en este caso es amorfo y cristalino, no son dos estructuras cristalinas, pero que la transformación ocurre en un tiempo, digamos, a nuestra escala, ¿sí? Que lo podemos ver. ¿Sí? Y va a ser el cristal que dice la termodinámica que tiene que ser a temperatura ambiente. Que al principio no lo era porque yo le hice ese shock en agua. ¿Sí? Okay. En este caso no lo vas a ver, porque si los procesos difusivos tardan millones, no lo vas a ver. ¿Sí? Así que la transformación debe hacerse dándole un poco de tiempo, ¿sí? Para que pase a la fase que dice que le corresponde a esa temperatura. Acá es un claro ejemplo donde bueno, la termodinámica no explica y llaman metaestables, algunas que son metaestables forever, digamos, porque nuestro tiempo de vida realmente siempre las vamos a ver así, con esa estructura, y en principio es metaestable. ¿Sí? Está bien. Bueno, gracias. Nada. A ver, chicos, otro. Esto de la consulta es re aburrido, así. Ni siquiera les puedo pedir que traigan galletita a la consulta y eso que les suelo cobrar. Profe, ¿se escucha ahí? Sí. Yo tenía una consulta en las propiedades ópticas de los materiales. Sí. En la parte de luminiscencia, viste que decía que los metales, o sea, cuando se excitan los electrones pasan a la banda de conducción, y cuando vuelven emiten un fotón, pero decía que no, o sea, que no iba a estar dentro del espectro de luz visible. Mi duda era si eso era porque no hay banda
o sea, banda de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. No sé si se entiende. Sí, si te dice que no está dentro del espectro de la luz visible, lo que te quiere decir es que la energía esa, no es que no haya banda, sino que esa energía está localizada en la energía por fuera del espectro visible. ¿Sí? O sea, no es que no haya esa banda, digamos, de conducción, que por eso es que sube y después baja. ¿Sí? Si no, no habría salto y no habría desexcitación de nada. ¿Sí? Tiene que ver con la energía. Hay elementos que están en ese intervalo de energía y otros que te dan un intervalo de energía en lo visible y otros que no. ¿Sí? Claro, entonces esa sería la diferencia entre metales y el resto de los materiales que sí, o sea, sí generan luminiscencia. Nada más dónde está el espectro de energía sería. Tiene que ver con el espectro de energía, exacto. Tiene que ver con el espectro de energía. Por eso se tratan de diseñar materiales que vayan teniendo los espectros de energía como uno los quiere o los necesita, no sé, según la aplicación. ¿Sí? Dale, gracias. Y tengo después otra consulta. No sé si alguien más quiere, si no sigo. No, bueno, no te estarían corriendo, así que esperamos una más. Fue cortita esta. Dale, también es cortita, en propiedades eléctricas. Mi duda era con respecto a las aleaciones. Decía que a medida que, o sea, cuando hacemos las aleaciones que aumentan las impurezas en la red cristalina, como que se estaría obstaculizando el recorrido del electrón, y eso haría que baje la conductividad. Mi pregunta era si las aleaciones, o sea, si los dos metales que van a entrar en aleación tienen propiedades de conducción similares, ¿pasaría lo mismo o ahí se mantiene la conducción? Como que no aumentaría la resistibilidad. Sí, en realidad lo que se modifica ahí es el camino libre medio, ¿sí? Del electrón, con el tema de incluir más aleantes, ¿sí? En ese espacio físico. Y los aleantes en general son son intersticiales, ¿sí? Y tiene que ver con un impedimento estérico, geométrico, ¿sí? Que después, incluso con la temperatura, el tema de las vibraciones de esos aleantes, cuando tenés muchos, también genera un impedimento, ¿sí? En el movimiento de carga, ¿sí? Sí, está bien, perfecto. Entonces ahí es donde tiene su influencia en la conductividad, conductividad o resistividad. Dale, profe, por ahora eran Bueno. esas las mías. Bueno, gracias. Vale. Nada. Vamos, chicos. Hola, profe. Sí. Yo tenía una duda con magnetismo. Uh-huh. En la parte de cuando yo agarro un material ferromagnético y lo empiezo a saturar. O sea, lo que yo no termino de entender es, o de ver, porque en el libro habla de que los dominios magnéticos, cuando yo empiezo a aplicarle un campo magnético, se empieza a desplazar la pared. O sea, la pared de Bloch que separa los dominios. O sea, entonces yo no entiendo cómo es que crecen. O sea, no sé si empuja a los otros dominios o si... O sea, no termino de verlo. El crecimiento tiene que ver con que se orientan en el mismo sentido. Es como, de alguna manera, un poco lo que ocurre en lo que es en el crecimiento de un grano normal por difusión, ¿sí? Donde se mueve el borde de grano, que es lo mismo que acá, se mueve esa pared. ¿Qué quiere decir? De que el material, un dominio, lo que va haciendo es incorporar, ¿sí?
entre comillas, o sea, lo trae en el sentido de que tienen la misma orientación, ¿sí? En ese dominio, sus espines, ¿sí? Se orientan, el efecto de sus espines, no es que los espines se orientan, ¿sí? El efecto de sus espines, ¿sí? Porque en este caso no es tan geométrico como ocurre en un grano estándar, que lo que hace es incorporar átomos con el ordenamiento de ese grano, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que van pasando átomos por el borde del grano y que adoptan una posición para seguir la retícula, el mismo ordenamiento. Si estaban todos así, bueno, llega un átomo y se tiene que poner acá, ¿sí? No se puede poner en el medio, ni se puede poner acá al costado. Lo quiere que se venga acá y siga esta direccionalidad, por decirlo así, ¿sí? Entonces esa es la manera en que vos decís, bueno, ves después de un rato y vos ves que ahora tenés donde antes estaba la línea, ahora se corrió. ¿Por qué? Porque ahí incorporé más átomos que se pusieron en el mismo ordenamiento. Si no tuvieran el mismo ordenamiento, bueno, tendríamos, no sé, si fuera simétrico tenía un twin, y si no, nada, se quedan del otro lado, siguiendo otro orden, si es que lo había, ¿sí? A veces incluso se produce con la disminución de un átomo de una aleación, como que hay una segregación, ¿sí? Sale, es expulsado ese átomo y ese átomo empieza a generar en un borde de grano otro grano, con otra orientación. Sí, apareció de ahí, pero tiene que ver con ese movimiento de que vos entra a jugar como estás jugando de ese lado de la pared de Bloch en este caso, en el otro caso en un grano cristalino con una orientación determinada. Nosotros vimos en un plano, si los vemos en 2D, tiene orientación 2, 2, 1, qué sé yo, o 1, 0, 0. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Va y juega las reglas de ese grano, que hay que estar todos formados de esta manera. Es lo mismo que ocurre en un crecimiento epitaxial. Cuando nosotros generamos una barra de un semiconductor que se hace para hacer las obleas de silicio en electrónica, ¿sí? Se hace con un grano germen, se dice, que tiene una orientación determinada y se lo introduce en un baño líquido de silicio, ¿sí? Y se lo va extrayendo a condiciones de temperatura y presión sumamente controladas, y se lo va levantando, sacando del baño líquido a una determinada velocidad, y va sacando la orientación que traía el germen. Y de un germen que es así, con la punta del dedo, hacen una oblea así, ¿sí? Y eso se llama orientación epitaxial, es lo mismo, es como que se le da el átomo que se va ahí, en esas condiciones, adopta el ordenamiento que está en esa superficie. Si uno lo ve como superficie, libre en ese caso, en lo que es crecimiento epitaxial se llama. Si no fuera por eso, no tendríamos las obleas que tenemos, que son con una sola orientación, es monocristalino. Una oblea de medio metro de larga, o sea, un cilindro así de medio metro. Y después como para cerrar, cuando termina de saturar el material, que ocurre la rotación, técnicamente me quedaría un solo dominio. Perdón. Cuando yo saturo completamente el material magnético, lo termino de magnetizar completamente, técnicamente me quedaría un solo dominio. No, te pueden quedar tal vez te pueden quedar muchos dominios, pero que orientados estén en la misma dirección o contribuyan a la misma dirección. Está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. En un material cristalino, incluso eso se ve. Una cosa es tener un monocristalino y otra cosa es tener un material texturado, se llama. Es decir, que casi todos los granos estén orientados de la misma manera. ¿Sí? Se llama texturado. Ese tipo de orientación. Todos contribuyen en la misma dirección, más o menos. Y ese texturado no es una cosa extravagante. Cuando ustedes vieron fundición,
y les mostraban que los granos crecen en dirección a la extracción de calor, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso genera que tengas granos orientados para un mismo lado, porque fueron influenciados de la misma manera, no fue aleatoria, ¿sí? La forma de su crecimiento. Y es policristalino, porque ustedes veían en un corte transversal de una fundición cómo tenías como barras, ¿sí? Largas al principio, después se hacen más chicas porque la extracción de calor se modifica, ¿sí? ¿Alguien más? Vamos, chicos. Bueno, Aprovechen que si no hay nadie tampoco pregunta, tanto. pregunto yo. Sí. Tenía una duda, profe, en la parte de endurecimiento, Sí. los tipos de endurecimiento que se tiene. O sea, yo había clasificado que tenés 5 tipos de endurecimientos, que es en trabajo en frío, por solución sólida, dispersión, envejecimiento y por reducción del grano. Dispersión. Sí, envejecimiento. ¿Y dispersión qué sería? Claro, lo que yo leí en el libro es como que cuando vos pones una impureza para modificar, que sea para el tamaño del grano, que eso es lo que me genera, que sería por disolución sólida, es cuando vos pones un exceso de esa impureza y empieza a precipitar. Entonces ya no sería una impureza intersticial, sino que ya se genera una nueva fase. Eso es por dispersión. Eso es lo que leí en el libro. No sé si está mal. O sea, ¿Y apunta a eso, a que ya... envejecimiento a qué le llamás? Claro, y envejecimiento, yo había leído, por ahí donde viene mi duda, que envejecimiento como que no me cerraba, es que a pasar el tiempo, a largos tiempos, digamos, la curva de la tracción, digamos, se mueve, se desplaza del material. O sea, es como ¿La que curva de qué, perdón? vio la curva esa de la que sería el ensayo de tracción. Sí, pero a nivel microestructural o estructural, ¿cuál es el efecto de ese envejecimiento? Perdón, ¿cuál es el mecanismo de ese envejecimiento? No el efecto final que vos decís que se va a endurecer. Claro, eso es lo que no me cerraba. Era como que Bueno, es que justamente ahí me eso. parece que estás hablando de lo mismo, por eso te preguntaba a ver cómo era. Claro, no, El de endurecimiento por precipitación es uno, ¿sí? De que se genera, uno tiene una solución sólida que uno la puede enfriar rápidamente y como pasaba antes, como ahí cuando me preguntó el otro compañero, ¿por qué se retiene esa estructura de FCC cuando no es del hierro? Bueno, en este caso lo que hace es retener la concentración de ese aleante, ¿sí? Esos aleantes en realidad también no solo pueden ser intersticiales, pueden ser sustitucionales, ojo, porque hablaste claro, sí, de sí. que eran intersticiales. Lo retiene, pero después si yo le doy un poquito más de energía, pero baja durante un determinado tiempo, que yo voy a establecer cuál es, lo que genero es que esa inestabilidad, ¿sí? Esa energía potencial que tenía acumulada, la desencadena en la expulsión de la solución de esos átomos extras que estaban. Pero no lo expulsa de manera estándar, ¿sí? Como calentándolo lentamente o enfriándolo lentamente, hacia un lugar energéticamente mayor, que sería un borde de grano. Ahora los granos no son fundamentalmente los de mayor energía. La mayor energía acumulada está en esa inestabilidad, teniendo dentro de la estructura cristalina átomos que no debería tener. Está forzando si lo queremos pensar de una manera más simbólica, el cubito ese, que siempre vemos, ponerle FCC o BCC,
está teniendo adentro mucho más átomos de los que debería tener, es como que se le estaban hasta panseando las caras, las aristas, ¿sí? Entonces en realidad energéticamente eso es más inestable que el borde de grano. Entonces, en vez de ir a precipitar a un borde de grano por una normal segregación o expulsión, lo hace en el medio del grano en núcleos muy chiquititos, ¿sí? Y eso genera ese endurecimiento, de que ahora haya anclas al movimiento de las dislocaciones, ¿sí? Ahí vos me parece como que estabas dividiendo, le llaman, ¿sí? Envejecimiento desde el punto de vista tecnológico, pero el proceso que está ocurriendo es ese. Vos tenías algo que estaba sobresaturado y expulsa ese extra de átomos hacia núcleos pequeños, en el medio de un grano, no en el borde de grano, que era lo que ocurría en ese mismo sistema si hubiese sido enfriado lentamente. Y ahí no me sirve porque la cantidad, sí, los bordes de grano son anclajes, es verdad, de dislocaciones, pero yo ahora voy a tener millones más de anclajes chiquitos en el medio de un grano. La dislocación no se va a mover a lo largo de todo un grano de 100, 200 micrones hasta llegar a un borde de grano. Y por otro lado, la precipitación en borde de grano depende cuál es el tamaño y cómo, genera posibilidades, pueden ser precipitados que son, que tienen otras características y pueden generar, más que un anclaje, lo que generan es una diferencia de propiedades entre un lado y el otro, en ese borde de grano, sobre todo se precipitan en las triples uniones, y genera una inhomogeneidad de propiedades. Y esas inhomogeneidades no son buenas para un comportamiento mecánico. Además de haber tenido el grano grandote y qué sé yo, ¿sí? Entonces ahí, fíjate que en algunos casos, en algunos libros como que te enfocan en un ejemplo tecnológico que le llaman envejecimiento, ¿sí? El aging, ¿sí? Pero el aging a veces lo usan incluso para hacer un poquito de crecimiento de grano, que incluso se usa después del endurecimiento extremo, a veces, o sea, un conformado mecánico en frío, ¿sí? Que genera justamente cambios en la microestructura en algunos lugares donde tuvo mucha curvatura o tuvo más presión, en el conformado es en un molde a presión, o sea, o lo doblaron o también le hicieron alguna otra cosa. Después lo que buscas es con ese tratamiento, que es un tratamiento térmico, es dejarlo ahí solamente que en ese caso no va a precipitar nada, lo que yo hago es que crezcan los granos. A todos homogéneamente, no que tenga un sector con los granos chiquititos así, todo retorcido o alargado, porque ahí tuvo deformación en frío, y en el otro lado tengo unos granos redondos así. ¿Sí? Yo tengo que buscar siempre homogeneidad, armonía en el cambio, o si hay diferencias, que haya armonía en el cambio de tamaño de grano. Si no, voy a tener un cambio abrupto en su propiedad mecánica. En un lugar y va a tener una distorsión y se va a ver una falla, ¿va? Así de sencillo. Bien. ¿Más preguntas, chicos? Profe, Sí. yo me quedé con la duda de Abel también. Yo había leído que el endurecimiento por envejecimiento o por precipitación era cuando tenías un precipitado coherente. Mm. Y ¿Hay coherente, semicoherente o incoherente? Sí. bien, bueno, Puede encontré ser. dos, no coherente o coherente nomás. El no coherente es como que no forma enlace con los otros átomos, digamos, de la matriz, por así decirlo. Sí, más que el También, enlace, o sea, es el continuar con un ordenamiento cristalino, con un ordenamiento geométrico, ¿sí? bien. Y en Yo tengo esto, viste que está el dibujito, te hacen así los planos de los átomos y te dicen, sí, bueno, si vos tuvieras este ordenamiento así, y si es coherente o incoherente, o otro te ponen que sean parecidos, ¿sí?
aunque tenga alguno de más, ¿sí? Bueno, otro un poquito inclinado, tiene que seguir la misma matriz, más o menos, para que te digan que es coherente o incoherente. Claro. Entonces todavía no me queda la duda de cuál es la diferencia entre el endurecimiento por dispersión o por envejecimiento. Porque yo como que dije, la principal diferencia entonces es que el de envejecimiento es con un precipitado coherente. Pero ahora como... No, es que en realidad eso tiene que ver, a ver, ustedes tienen un proceso térmico que le van a hacer, o sea, un tratamiento térmico, ¿sí? Sí. A veces cuando se habla de envejecimiento, lo que busca es el tamaño de átomo, el tamaño de grano, ¿sí? Y el Bien. otro tiene que ver con precipitación, donde vos efectivamente tenés otra fase que va a precipitar, va a aparecer, ¿sí? En el material sólido, independientemente de sus características de coherencia e incoherencia, puede ser más o menos, depende cuál era el aliante, porque eso tiene que ver con una estructura cristalina, ¿sí? No Bien. tiene que ver con un tamaño del precipitado, ni dónde va el precipitado, ni nada. Tiene que ver con la naturaleza de ese material que está precipitando, ¿sí? Bien. En comparación con la estructura cristalina a nivel nano, o sea, es otra escala, ¿sí? Que tiene que ver con el material solvente, por decir así, ¿sí? Bien. O los granos preexistentes, los grandes, ¿sí? Y esto lo que busca es esta precipitación. Después jugamos al fino, pero en el grueso, que es lo importante, es tener pequeños núcleos distribuidos uniformemente en el seno de los granos y que vayan a resultar de anclaje a ese movimiento de las dislocaciones. ¿Sí? Que ese movimiento de las dislocaciones es el que termina siendo responsable de la tensión de fluencia. Bien. ¿Sí? O Bien. sea, que ese precipitado me impida que las dislocaciones se vayan moviendo. Claro, si vos tenías un grano de 100 micrones y vos cada 100 micrones tenías un borde de grano que efectivamente hace de anclaje, ¿sí? Pero ahora en esos 100 micrones yo tengo 1.000.000 de precipitado, porque era como, no sé si lo vieron, si les mostraron imágenes de metalografía, ustedes empiezan a tener como una especie de sarpullido como si estuviera brotado el grano, ¿sí? Se le ven incluso hasta, cuando se hace el ataque químico y se lo ve en microscopía óptica, se le ven como si tuviese rugosidades, ¿sí? Muy pequeñas, y eso hace que tenga un recorrido, esas dislocaciones mucho más corto, que antes que no había nada y pasaba 100 micrones de un lado al otro. Claro. ¿Sí? Claro, y por eso tiene que ser coherente, porque si no es coherente, por más, o sea, si no te influye. O sea, yo había leído que el no coherente, si por más que vos lo tengas y vos quieras dislocar, o sea, deslizar abajo de esa precipitación, vas a poder, no pasa nada. Ahora, si es coherente, si vos tenés tu precipitado acá y vos querés arrancar el deslizamiento por acá abajo, sí te va a interferir esto, digamos, o sea, sí te lo va a obstaculizar el deslizamiento. O sea, en teoría debería ser coherente el precipitado. El ideal, sí, se debería buscar así, pero si hay uno que es incoherente, no es que lo va a pasar por arriba como si nada. O sea, va a generar interferencias también. Claro, pero va a generar El ideal es para mejorar, o sea, maximizar ese endurecimiento, sí puede ser coherente. Claro, porque te va a Hay generar... ejemplos de endurecimientos materiales que tienen un soluto que precipita y no es coherente. Claro, porque te va a obstaculizar el deslizamiento, pero si justamente tu plano de deslizamiento está ahí, digamos, o sea, vos tenés acá tu precipitado y tu plano está acá, ahí sí te vas a chocar con eso. Pero si está por acá abajo, no, va a deslizar. En cambio, si es coherente, sí. No, claro, bueno, sí, eso. Sí. Ah, bien. Listo. Bueno, esa era mi duda, creo. A ver, ese uno de oportunamente se llamaba así, de endurecimiento o precipitación. Ese tipo de endurecimiento es uno de los
cuando se hace de una manera intensa, incluso más chico, o sea, los materiales que se denominan sólidos y que se denominan nanoestructurados, lo que tienen son precipitados a nivel nano. Por ejemplo, aleación, las que se llaman superaleaciones porque tienen una alta resistencia, por ejemplo, las superaleaciones base níquel, ¿sí? O incluso base titanio, o algunas, sí, hay pocas base cobre, pero hay menos, son mucho más resistentes que cualquier ferrosa, ¿sí? Y encima combina con otro tipo de propiedades que tiene que ver con la resistencia a corrosión o a la estabilidad térmica, ¿sí? Bien. Se utilizan mucho en lugares donde la distorsión que podría tener por corrosión o por térmica es importante y no es permitida, ¿sí? A las dilataciones y también a lo que sería el endurecimiento por alguna fricción. Entonces tenés un grano que está todo lleno de precipitados sumamente pequeños, ¿sí? Son a nivel nano. Que de hecho no se ven si no usas una ampliación, una magnificación apropiada. Bien. Por ejemplo, los inconeles son así. Y tengo otra pregunta, no sé si alguien va a preguntar. El trabajo en caliente, ¿lo puedo considerar como un tratamiento térmico? Porque está como dividido, como que el trabajo en caliente está cuando se explicaba el mecanismo de endurecimiento, que explicaba el de endurecimiento por trabajo en frío y te dice, bueno, no, para solucionar, digamos, o que sea más dúctil, no tener estos tipos de problemas, hacemos un trabajo en caliente. Y después tratamientos térmicos habla totalmente diferente, ese es otro capítulo y no te lo nombra. A ver, si uno puede realizar algún conformado para piezas muy grandes, por ejemplo, se utiliza en el conformado el trabajo en caliente, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, vos tenés que va a ser mucho más dúctil, qué sé yo, tenés más posibilidades, pero también tenés una deformación de grano. Luego de esos trabajos en caliente, en casi todos, se tiene que ir a un tratamiento térmico justamente para buscar una homogeneidad en la geometría de los granos. Obviamente que si es en frío, esas deformidades, esas diferencias son mucho mayores, y lo otro que tiene de limitación el trabajado en frío, uno es para endurecerlo, pero otro a veces porque querés llegar a una determinada geometría, ¿sí? Claro. Y si lo podés hacer en frío, y después hacer un pequeño tratamiento térmico para corregir, ¿sí? Los lugares, digamos, más críticos en lo que va a tener que ver con concentraciones de tensiones o desplazamiento de dislocaciones, eso es barato. En cambio, si vos tenés que hacer un conformado en caliente, vos no endurecés no buscás endurecer por un trabajo en caliente. A veces con el trabajado en frío tampoco buscabas endurecer, solo buscabas una geometría, pero accidentalmente endureces sectorialmente. Y eso no puede pasar, entonces después lo tenés que corregir. Claro. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Vos estás haciendo un laminado, pero no cae en cada pasada, ¿sí? Tenés que, habrán visto cuando hacen cosas los artesanos, a veces al aire libre, o sea, que en una muestra, o si van a un taller, pasan, laminan o deforman algo y están con un soplete al lado, inmediatamente, antes de hacer una segunda pasada, lo calientan. Claro, lo hacen con materiales así nobles, no se oxidan, con oro, plata, esas cosas. Si volvieran a hacer ese proceso mecánico, esa deformación, para llevar, no sé, hacer una hojita, no me importa, no sé lo que están haciendo, una florcita, se va a partir. Se va a romper frágil como si fuera un vidrio. Entonces, en realidad, si bien los explican los libros, no todo, por eso hay distintos libros, cada uno utiliza un razonamiento, una didáctica diferente, algunos parecen como comportamientos, como escenarios estancos, en realidad es un tratamiento térmico. Que vos lo utilices para corregir un problema, o vos lo utilices para resolver una geometría de manera, ¿por qué? Porque si vos tenés un material muy grande, no lo puedes deformar mecánicamente en frío porque vas a tener sectores que se van a agrietar y otros que no. ¿Sí? Entonces ustedes ven, busquen cualquier, no sé, un documental
o algo así que hay, o algunos videitos que yo he mostrado ahora, sobre todo con el tema de la virtualidad, tienen un material que está al rojo, que está a 700 grados más o menos, ya es radiación de cuerpo negro, y arriba, no sé, hay un martillo que lo está aplastando y un tipo que lo va girando. Incluso hoy se hace manualmente esas cosas. Y se va cuidando de no hacerlo mucho en el mismo lugar, porque pegarle 2 veces aunque esté caliente genera un endurecimiento, ¿sí? Que después puede generar un agrietado. Y eso lo puede hacer porque está deformando, a veces son piezas gigantes, o sea, no es una cosa chiquita. Y tienen el molde incluso, y otros tienen que ver con molde. Uno es con el golpe y otro es con molde directamente. Se calienta incluso el molde, no puede haber muchas diferencias de temperatura. Claro. Y tiran el fierro deformado al piso, por ejemplo. Digo fierro al metal, porque en realidad estas, por ejemplo, eran aleaciones de titanio que estábamos viendo en una fábrica, o aleaciones de Inconel, ¿sí? Y las dejan ahí a que se enfríen lentamente, que eso es lento en el aire, no es un quenching, ¿sí? Pero después las van a tomar a todas, las van a meter a un horno, las van a dejar una hora a 500 grados o a 700 grados, para que todas estén a la misma temperatura y todo homogeneicen. Ustedes recuerdan que vieron ahí en lo que es los ensayos de Jomini, que eran para algo más extremo, que era el tema de la templabilidad, como la diferencia de calor a lo largo de una pieza, ¿sí? Uno la podía más o menos modelar con distintas probetas. Eso tiene transformaciones y muy rápidas. Bueno, en el caso de estas otras cosas no tienen esas transformaciones, pero también se tiene que garantizar la transferencia de calor uniforme a lo largo de toda la pieza. Y si vos tenés una pieza que es de 20 centímetros de diámetro, maciza, ¿sí? O más grande incluso a veces, tenés que poder garantizar que el gradiente de temperatura sea más o menos homogéneo, claro, para lograr una deformación abrupta, ¿sí? Sin romper la pieza. Por eso, para algunas cosas lo podés hacer en frío y otras no. O sea, utilicen el tratamiento térmico, piénsenlo como una área de distintos efectos. Si yo estoy haciendo un revenido, ¿sí? O si yo estoy haciendo una especie de envejecimiento en otro, lo que llaman envejecimiento. En uno se llama revenido y en el otro se llama envejecimiento. Yo estoy buscando cosas distintas. O una precipitación en generar una dispersión. Depende de lo que yo había metido. Yo primero metí una martencita sumamente frágil y la voy a dejar una hora a 400 o 500 grados, porque quiero que esos granos de esas lentejas ya no sean tan agujas, que sean un poquito más grandes, y eliminar un poco esa extrema fragilidad. Y en el otro caso yo estoy tratando de generar la precipitación de forma dispersa del soluto remanente, termodinámicamente remanente. La termodinámica decía que esa cantidad de soluto no puede estar en la estructura y que lo expulsa. En los dos hice lo mismo, pero yo, en cuanto al tratamiento térmico, pero el efecto fue distinto. Nombres tecnológicos que le ponen, ¿sí? Pero aunque no sepan decir si era revenido, recocido, requete, que no sé qué, no importa, lo que tienen que saber es qué es lo que yo busco con ese agregado de energía controlado, ¿no? Recuerden que esa energía era tiempo, temperatura, ¿sí? En el eje. Sí. Ese área es energía. Hay formas de dar esa energía distinta, o con tiempo más corto, temperatura más alta, o tiempos largos, temperatura más corta. A veces no es lo mismo, depende de cada material, hay que evaluarlo, por eso se buscan estandarizar tratamientos térmicos para distintas aleaciones. Bien. Uy, ahí va alguien afuera. Ahí está. Bueno, creo que nada más. Gracias, profe. Bien. Vamos chicos, que es gratis.
Hola, profe. Sí, Bueno, ¿quién habla? de De vuelta Salazar, Dios mío. Sí. Bueno, Sí, voy revisando el cuaderno y van a aparecer cosas nuevas. bueno. Ensayo de Jomini. Sí. En ¿Para las qué hablé? en las diapositivas. No, es Sí. por un tema de gráfico. Las diapositivas Bueno, cuando ponela, hacía- porque la vas a compartir. mira, no me arriesgaría porque mi compu trabaja muy poquito. ¿Qué Ahora puedo cosa? tratar. O sea, mi compu se traba muy fácil, entonces capaz le cuesta un rollo de pantalla. Igual es una pavada. Sí. Yo interpreto gráfico. Dice que en ensayo de Yomi, cuando yo mido respecto al diámetro, cuando enfrío la pieza tengo mayor dureza sobre la superficie que por el centro. Eso en todo va a ser lo mismo. Claro, entonces yo entiendo por qué, porque se supone que el chorro sale desde abajo. Yo pensé que primero me va a enfriar más rápido el centro antes que la superficie. No, ¿cómo que te enfría más rápido el centro? Me dijiste al No, revés recién. claro, Por que el eso te digo que gráfico, pongas el gráfico en la compartilo y ahí trabajamos sobre eso. bueno, ahora voy a tratar de hacerlo. Tienen que ejercitar este tipo de cosas y ser rápidos porque en el final es importante que lo sepan dibujar también. Como si fuera un pizarrón. Esperé que estoy buscando la diapositiva donde estaba. Bueno, si no que pregunte otro mientras la busco. ¿Cómo? Si no dejo que pregunte otro mientras busco dónde está la diapositiva. Bueno, sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Profe? A mí Sí. no me quedaba del todo claro en la parte de desgaste, la diferencia entre desgaste adhesivo y abrasivo. A ver. ¿Tenés ahí para compartir? A ver, ya me fijo porque creo que sí. El abrasivo y el, ¿dijiste? Eh, Adhesivo. Ujú. Eh, Bueno, pensé que lo tenía a mano. Ahí lo busco y vuelvo. Sí. Bueno, dale. A ver, Salazar, ¿encontraste lo que querías? Creo que lo encontré, pero me estoy corroborando bien si es ese. Te digo. Si estás tirando fruta o no, no pasa nada, ¿eh? Sí, Estamos para sí, eso, sí. ¿no?
no lo guardo. Mañana la semana que viene ya me olvidé. Segundito que voy a hacer una cosita. Ahí está. Bueno, acá ¿alguien encontré. más? Sí, acá. Ahí ya la encontré. ¿Salazar? Sí. Sí. A ver. Ilumínenos. Dice que no me deja compartir la pantalla. ¿No? Es inhabilitar la función Perdón, compartir la pantalla. cuando reconectamos no lo volví a accionar. Ahí está. Sorry. ¿Se ve? Ahí viene, ahí viene. Bien. Es acá en esta parte de la izquierda que dice que si esto es el diámetro y es dureza Sí. lo que está acá en este eje, dice que en el centro tengo menos dureza que en esta parte, que en sobre la Claro. superficie. Claro, entonces yo no entiendo por qué, porque yo creería que si el chorro sale desde abajo, me impactaría más rápido, por decirlo de alguna forma, o impactaría en mayor medida sobre el centro, y eso haría que se enfriara más También. rápido. Sí, bueno, pero no en el centro. Hablamos de superficie. Si vos ves el cursor mío, no. 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 Bueno, si vos te dirigís, vos lo decís que se le pegás en el centro. Vos en realidad le pegás en un extremo, ¿sí? A una barra que es larga, ¿sí? Sí. Entonces, en realidad lo que sufre el enfriamiento es ese extremo. De manera longitudinal, vos vas a tener un aumento de la dureza desde la parte donde está sostenida la muestra hacia donde está el chorro. Ese es un gradiente de dureza, per se, que lo Sí, vas a tener a lo largo de toda ese perno, por decir así, ¿sí? De toda esa pieza. Eso sí. ¿Sí? A su vez, horizontalmente, o sea, de manera axial, ¿sí? Perdón, de manera radial, perdón, eso es de manera axial lo que te decía, y de manera radial también, a ver, de manera radial, dentro, digamos, en ese vas a tener una variación, ¿sí? Que no es muy grande, pero bueno, depende cómo es el diámetro, pero porque vos también tenés una extracción de calor independientemente del chorro, por decirte así. Porque hacia la parte de superficial es la que se va a enfriar más. Cuanto vos más gorda sea, más diámetro tenga, más radio tenga ese perno, obviamente esa variación no va a ser tan abrupta, ¿sí? Ok. Fíjate que ahí tenés el de 50, ahí al lado, ¿dónde estaría el de 2 pulgadas? Con línea punteada. Fíjate que el pozo, por decirte así, de dureza, ¿sí? Está bien, se ve mucho más en el 1040, ¿sí? Que no es algo muy templable, porque te genera una diferencia muy importante entre superficie y centro. Para algunas cosas no está bueno, ¿sí? Para otras cosas sí, el 4140 que tenés ahí, fíjate que casi no tiene variación, que es el rojo. Claro. ¿Sí? Esa, ahí no tenés mucha variación. Está puesto el 1040 para que lo vea más bruto, ¿sí? Está bien. En el otro, el de al lado, que es más gordo, ¿sí? Con diámetro más grueso, es de 3 pulgadas, también te ponen esas diferencias, cómo serían.
están ahí agrandadas, porque vos decís, ¿dónde está la escala? Fíjate ahí al lado que tenés el 4140 y el 4140 en los dos lados, y está amplificado eso, que no está bueno si no te lo explico, porque tendrían que decirlo. Fíjate que está en escala 60-40 en el lado derecho, ¿sí? Está amplificado, y en el otro lado lo tienen en 60-20. Si no te fijas en la escala, pareciera que el mismo material está teniendo dos comportamientos diferentes de dureza. Sí, verdad. Bueno, por eso, cuando uno hace gráficos hay que ser cuidadosos, depende qué quiere transmitir, y en todo caso se hacen unas líneas punteadas entre el 40 y el 40, y entre el 60 y el 60, entre los dos gráficos, para mostrar que hay una amplificación, ¿sí? Porque si no se puede tener una idea errónea si uno no lo lee con mucho detalle. Okay. En todos los casos, independientemente, siempre vas a tener mayor dureza en la superficie que en el centro, porque la extracción de calor se produce de esa manera, ¿sí? Está bien. Esa diferencia de dureza no va a ser la misma, ¿sí? En escala y en valor absoluto, por decirte así, de la que vas a tener en la radial, de la que vas a tener en la longitudinal, que sí es donde vos decís, si el chorro le está pegando ahí, ¿sí? Sí, claro, está bien. ¿Entendés? Bueno, cada uno Sí. fíjate que, no sé si en la transparencia anterior o qué sé yo, presta atención a que no te genere una ilusión óptica con las escalas. No sé si era ahí, no, más adelante tal vez, no sé, no me acuerdo. Acá. Bueno, ahí capaz, viste, qué sé yo. Fíjate que esa diferencia de dureza que estás viendo longitudinalmente, seguramente es mucho más alta, mucho más grande, al mismo material siempre, ¿no? Misma geometría de la muestra y todo, en forma axial que en forma radial, ¿sí? O sea, del radio, quiere decir, el otro en el eje longitudinal, ¿sí? Está bien. La atracción de calor es así, lo mismo en la fundición, siempre se saca por los bordes más que en el centro. Está bien, bueno. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Hola, profe. Sí. Ariel Keller habla. Le quería consultar, cuando hacemos el tema del aging, por ejemplo, cuando tenemos una muestra de acero que con las curvas TTT, que el enfriamiento es súper rápido y nos queda toda una estructura martensítica, que después para ablandar la estructura esa, de cierta forma lo que se hacía era elevarle la temperatura una cierta cantidad de tiempo y después se volvía a enfriar lentamente porque la estructura martensítica eran como planos o agujitas y lo que se hacía era ensanchar esos planos. Son lentejas. Así, en 3D. lentejas. En 3D son tipo lentejas. Sí. Ah, está bien. Por eso el corte transversal les decía que parece así como una agujita. Claro. Sí. Ah, está bien, perfecto. Y quería saber si el tema de la temperatura a la que hay que elevarlo para hacer ese aging, ¿hay alguna temperatura límite? Porque cuando nosotros sabíamos que cuando una muestra la elevamos de vuelta cerca de su temperatura de fusión, por así decirlo, no, o sea, quizás no tan elevado, podríamos generar una nucleación de vuelta y recristalizar el material y así después hacer un tratamiento de enfriamiento como para poder cambiarle la microestructura al material. A ver, vos lo que no tenés que hacer es volver a calentarlo para llevarlo a austerización, ¿sí? Claro. O sea, no es que fundís, sino que vos se vuelve a disolver, ¿sí? Sí. Los elementos, y se vuelven a estructurar como si fuera la austenita, ¿sí? Claro. Eso es lo que, digamos, por eso
es reversible si lo llevas a una temperatura elevada, pero bastante elevada. Las que usan para lo que es el envejecimiento, o sea, en realidad se llama revenido, y por eso te digo que el tratamiento térmico es el mismo, solo que la finalidad es otra y por eso está bautizado de manera diferente, ¿sí? Claro. Pero fue lo mismo, lo pusiste a 400 grados una hora o a 500 grados, más o menos, son temperaturas que se suelen usar. Sí. Fíjate que esas están por debajo incluso de cualquier temperatura de equilibrio, que ocurra nada, ¿sí? Claro. Para empezar, primero mirá las de equilibrio, cuando vos volvés a calentar. Sí. Ya sé que la de la martensita no está en el diagrama de equilibrio, pero vos tenías una concentración inicial, que no la cambiaste en ningún momento, de hierro-carbono y podés volver a tus coordenadas en un diagrama de equilibrio. Claro, sí, es verdad. Si empezás a subir, fíjate que en el equilibrio no vayas a cruzar ninguna línea de transformación y pierda la fase que tenés, no que la funda, sí, la llevás a 2000 grados, la va a fundir. Pero en el estado sólido, eso es lo que tendrías que tener en cuenta, ¿sí? Para empezar a decir, no sé qué tengo, ¿viste? Tengo un material. Esto ocurre todo el tiempo, nos vienen a preguntar de la empresa. No, porque nosotros le hicimos esto, aquello. Resulta que no era el mismo material y estaba en otra posición del diagrama de fase. A todos le hicimos lo mismo y mirá lo que le pasó. Bueno. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer primero es la composición química, a ver si el material efectivamente era igual, porque de afuera, como dicen en el campo, dicen en la jerga esta, los viejos dicen que son todas iguales, los fierros son todos iguales. Bueno, es que no tienen otra manera que en el laboratorio nos metemos al microscopio electrónico, le sacamos clarito rápidamente qué composición tiene con una virusita así chiquitita. Y si nos traen un poquito más grande, incluso hasta si la podemos preparar, le podemos decir qué tratamiento térmico tiene desde el punto de vista de la microestructura que tiene el material. ¿Sí? Está bien. Y entonces ahí le decimos, mire, haga esto, haga aquello, si lo va a plegar, si va a ser un tanque de almacenamiento, con qué lo va a soldar también. Sí. Rápidamente se le puede dar una orientación para que entre a buscar los datos correctos en un diagrama o en una planilla de soldaduras o lo que sea, ¿sí? Claro, nosotros si sabemos el material que tenemos, tendríamos que trabajar para hacer el tratamiento de envejecimiento, tendríamos que trabajar con el diagrama de equilibrios como para no hacer cambios de fases. Claro, en el mejor de los casos eso sería lo correcto, pero para eso tenés que entrar con composición. Claro, sí, es cierto. ¿No? Sí, sí. Si no, estás medio complicado. Está bien. Sí. Bueno. Obvio que también hay variaciones porque tenés aliantes a veces. ¿Sí? Sí. No solo la composición hierro-carbono, fíjate que ese es un binario, sin embargo, fíjate que a veces los aliantes, en general, digamos, los aliantes que se le ponen, superan la composición del hierro-carbono. La de composición del carbono. Sin embargo, no te mando un diagrama ternario o cuaternario, porque es níquel-cromo, es al níquel-cromo. En realidad, para muchas cosas miramos cuál es la composición que tiene en el equilibrio el carbono, que no llega al 1%. Claro. Fíjense las cantidades. Sin embargo, la influencia del carbono sobre las propiedades de esta aleación hierro-carbono es mayor que los otros aliantes que están en la misma o más concentración, tienen 2%, 5%, 7%. Y lo único que terminan haciendo es, en la curva TTT, es moviendo la curva, ¿sí? Permitiendo que yo pueda templar realmente algo, por ejemplo, porque mi curva de enfriamiento no va a cruzar por la nariz, porque yo lo que hice fue mover la nariz hacia otro lado, con alianza. Claro. ¿Sí? Sin embargo, la austenita sigue estando, o sea, las fases son las mismas, ¿sí? Fíjense, digamos que la composición en algunos materiales no necesariamente es la que es mandatoria. La composición de estos aliantes le dan otras propiedades, anticorrosivo, ¿sí? Le cambia las durezas, qué sé yo, pero, o la resistencia mecánica, pero no la naturaleza en sí de la fase. Claro, es verdad. Y en eso, cuando nosotros hacemos el enfriamiento y tenemos, por ejemplo, la curva TTT, si nosotros no bajáramos tan derecho y tuviésemos una inclinación un poco más cerca de la nariz,
Sí. La microestructura sigue siendo martensítica, pero podemos decir de que una va a ser un poco más... No va a ser, o sea, una no va a ser tan dura como la otra, o... No, tenés que tener una cosa, es pasar cerca de la nariz, otra pasar por la nariz. Claro. ¿Sí? No importa si pasás cerca de la nariz, el tema es que no pases sobre la nariz. Si pasás sobre la nariz, vos sabés que tenés otro tipo de microestructura, otras fases que van a precipitar. Sí. ¿Sí? Pero si vos, si vos pasaste sin tocar la nariz, no importa si pasaste cerca o lejos, eso no va a cambiar. Vas a tener, porque no, como no tiene que ver con el tiempo, en realidad tiene que ver con la naturaleza. ¿Pasaste o no pasaste? Si pasás, ok. después cambian las proporciones que tenés dentro de esa nariz, que te va a dar esa nariz en cuanto a proporciones de transformación de otras fases, que vos tendrás que saber cuáles son, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero si vos no pasaste por la nariz, no importa si pasaste, da lo mismo. Ok, o sea que la microestructura esa, por ejemplo, la martensítica no es dependiente del tiempo, sino que depende de si pasa o no por la curva TTT, porque va a tener otras composiciones. Muy bien, señor. A ver, hemos llegado al concepto fundamental. La transformación martensítica no depende del tiempo. Es tan rápida que no hay forma de controlar con el tiempo. Fíjense, busquen ahí la velocidad a la que se transforma, ¿sí? Comparen con la velocidad del sonido, ¿sí? Directamente no se puede controlar eso. Lo que vos vas a poder, sí tiene que ver con el tiempo de permanencia, es lo que pase dentro de la nariz, porque ahí sí son fases que dependen del tiempo, tienen un comportamiento estándar. Se va a cortar, ahora lo volvemos a conectar, ¿sí? Entonces, por eso te decía que no me importa cuán cerca pases. Claro, sí, sí. El tema es que no pases por la nariz. O sea, si querés pasar, pasá, porque ese era lo que vos querías. Querías tener una microestructura mixta. Está bien, o te sirve lo mismo que otra. ¿Sí? Pero no es que si vos pasás cerca va a cambiar la microestructura de la martensita y si paso lejos es otra. No. Claro, yo pensé que por ahí esas lentejitas por ahí iban a ser un poco más gordas o... No, si no te hubiéramos dicho que una es martensita gruesa y otra martensita fina, como hicimos con la... ¿sí? Y sin embargo sí. No hay eso, hay un perlita fina y un perlita gruesa. Pero no hay martensita fina y martensita gruesa en el proceso de enfriamiento. ¿Sí? Sí, es verdad. Formación, quiero decir. Después sí, vos podés hacer una martensita gruesa. Tengo que hacer una autocrítica, si no seríamos profesionales. Así que yo voy anotando cuáles son los virtuales y cuáles son los tangibles y los intangibles. Profe, después yo tenía unas dudas con el tema de las propiedades eléctricas de la materia, porque nosotros, este cuatrimestre yo también cursé Física 4 en paralelo, Te felicito. y en esa materia también nos dieron las propiedades eléctricas de la materia, o sea, como todo el tema de la teoría de bandas y eso. Mi pregunta es si... Mucho mejor de lo que lo damos nosotros porque no es nuestro objetivo hacer eso, por eso se pedía Física 4. Claro, a los de química pobre les piden Física 4, es injusto, y a ustedes no, porque la tienen solapada, entonces... Claro, ¿viste? Ahí es donde ves la arbitrariedad en las correlativas. Claro, ahí, bueno, también nos dimos cuenta con el tema de las redes de difracción, que también los íbamos viendo, lo vimos un poco más tarde que lo vimos con usted. O sea, no... Exacto. Yo ¿Lo creo que tendría que haber entendieron ahí sido... al final? ¿Ya mejoró Sí, la explicación? todo tenía sentido. Mm. No, bueno, mi pregunta era si tenemos que exponer el tema de las propiedades eléctricas y eso, no meternos tanto a explicar qué es lo que sucede, ¿no? Sino cómo mejorarlas en los materiales o cosas así. A ver, se supone que ustedes lo tienen que saber, ¿sí? O sea, no tienen que decir cosas, lo que nosotros podemos explicar y las implicancias en las aplicaciones obviamente no contradicen la teoría de banda, estamos claros, ¿sí? No tiene que hacerlo. Pero la idea es que ustedes sí lo tengan en el background, cuál es justamente el concepto básico para no decir barbaridades.
digamos, ¿no? Que no tengamos que mostrarle que lo que están diciendo contradice las reglas básicas, el concepto básico. La idea es que eso los ayude, Claro. por eso la tienen que, digamos, la tienen que tener más o menos, porque si no, material estaríamos dando cosas que ya las ven en otro lado, y las ven en un grado de profundidad mayor, en ese caso, ahí no desde lo tangible, pero sí en la parte teórica, que es importante, al igual que la otra, obviamente. ¿Sí? Claro. Conceptos por los cuales tenemos conductividad, y después cómo influye en lo que sería el sólido, todos los accidentes del sólido que tengan que ver con su temperatura, que tengan que ver con las impurezas, con los defectos, ¿sí? Que son todos Sí. la falla o las imperfecciones, mejor dicho, que puede tener, algunas son voluntarias y otras son involuntarias, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo eso influye luego en esa conductividad? Y cómo nosotros, en todo caso, la vamos a aplicar o vamos a hacer la génesis de ese material. ¿Sí? Claro, como el dopado de los semiconductores y eso que vimos al principio. Está bien. Exacto. Bien. Lo mismo ocurre con ustedes, los civiles, con la parte de estabilidad, creo, la parte de propiedades mecánicas. Hay una parte que se solapa, y no una va a contradecir a la otra, ¿sí? Claro, sí, es verdad. ¿Alguien más? Hola, profe. Ahí encontré lo de desgaste. Bien. Les comparto pantalla. Ah, tiene que autorizarlo. Ah, cierto, porque nos volvimos a desconectar. Sorry. Habilitado. Ahí está. Porque es como que me quedaba la duda, porque te decía que los adhesivos eran básicamente también conocidos como rayados, que son dos superficies que se mueven y debido a que no es liso, digamos, ocurre un desgaste. Sí. Yo lo relacionaba como, por ejemplo, el movimiento de un portón que se mueve y arrastra el piso. Eso sería por adhesivo. Y después, el abrasivo te dice que es como, que ahí es donde ya me empezaba como un poco a marear, que era como debido a una impureza que hay y es moverla. Yo por ahí lo relacionaba, por ejemplo, en un vidrio que tenga arenilla y vos pasas un trapo y se raya el vidrio. ¿Eso sería abrasivo? Claro, en el abrasivo vos tenés pérdida de material, ¿sí? ¿Viste que ahí te pone rebaba? Sí. Fíjate si en el otro te pone rebaba, ¿sí? Claro, no. En realidad vos tenés un desplazamiento constante a veces de material porque es la misma naturaleza del material. Cuando los mismos materiales se produce como un arrastrado, ¿sí? Del material, pero los dos tienen las mismas características, o parecidas por lo menos. ¿Sí? No necesariamente es lo mismo. En este caso, hay un material que es mucho más duro, ¿sí? Fíjate que si yo hubiera tengo dos materiales más o menos con las mismas características, con una rugosidad similar, no voy a tener mucha modificación de la superficie. Ahora, en el momento en que aparece una partícula u otro material que tiene una característica de dureza distinta, como en este caso que ponen ahí la particulita de un cascote de tierra, ya aunque sea arena, ustedes saben que tenemos óxido de silicio, tiene otra dureza, que es lo que tenemos acá que nos sobra. Por eso hay que ver cuándo te diseñan, con qué te diseñan un portón, si lo diseñaron para Buenos Aires, lo diseñaron para Rincón de los Sauces, cómo te va a durar el tema de los rodamientos y el tema de los rieles, ¿sí? Bueno, vos tenés ahí, esta es mucho más que la otra, para los mismos movimientos, ¿sí?
y, Claro. y genera, digamos, una deformación mayor, ¿sí? En Bien. este caso, ¿sí? Bien, bien. Y ese abrasivo, bueno, esa fuerza en movimiento que te la simbolizan con esa barrita, bueno, si eso con algo así muy, muy, muy potente, bueno, va a ser mayor. La erosión, al principio, es lo mismo. Es con un material externo, que es más duro o no, digamos, o se entiende más duro o no, porque incluso puede ser una burbuja en lo que es flujo, transporte de fluidos, ¿sí? Una burbuja de gas es como si fuera un cascote de tierra, un grano de arena dentro de un flujo que es heterogéneo, ¿sí? En un cambio de curvatura impactan sobre justamente la superficie en donde va la dirección del movimiento. Y ahí en ese caso, bueno, las fuerzas son distintas, ¿sí? Pero de todas maneras ocurre. Y sería muy parecido a esto. O sea, te arrancaba material por un agente, digamos, externo más duro en general, ¿sí? Y ahí te da lo que sería erosión, que también genera desgaste, pero es Claro. distinto. Porque Sí, esa sí. fuerza y movimiento que tenés ahí, bueno, van a ser menores, que si vos le pones una superficie con su peso, con su masa, digamos, es diferente que en un flujo. Pero no por ello no genera daño, y de hecho, algo que vos movés el portón 100 veces al año, pero por ejemplo, si impactara a tierra granos a determinada velocidad en un flujo, la cantidad de impactos termina siendo grande. De hecho, por eso están las fallas que están, ¿sí? Algunos podos, ¿sí?, tienen que ser de otros materiales, o se pretende que sean de otros materiales en algún piping, ¿sí?, o con un tratamiento diferenciado, porque justamente es un sector de mayor impacto. Claro. Obvio que cuando ustedes seleccionen un material, traten de no generarse una pila galvánica con el material de al lado, porque si no van a Claro, tener también. problemas de corrosión electrolítica, ¿sí? Solucionar una cosa, pero es otra. Y bueno, por eso en la selección de materiales hay que saber qué es lo que va a pasar, por ese piping, por ejemplo, en esto, en lo que tiene que ver con digamos que es como un lecho fluidizado de alguna manera, o sea, es heterogéneo, puede tener sólidos, puede tener burbujas cuando se crean esas cavidades. Y el otro es qué tipo de condición química tiene esto, ¿sí? Químico y biológico también, porque bueno, a veces las bacterias también generan esa posibilidad. No así en algo que está en constante movimiento o muy rápido, porque bueno, hay renovación. Pero en otros lados, que por ahí está más estanco, sí influye mucho. Ustedes son químicos, así que digamos, tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que se la vamos a perdonar a un civil, pero quiero decir que si llega a estar, es importante, ustedes tienen menos perdón si llegan a estar en una situación de selección de materiales y no tienen en cuenta esas cosas. Claro, claro, claro. Por eso tienen que, todo lo que aprenden hagan materiales para que ustedes puedan leer un datasheet de un material o de una pieza, de una válvula o de un codo o de lo que fuese, que puedan entender cuando le dan los datos de ese material, cuáles son las condiciones de la conductividad, la conductividad térmica, que es importante en el mismatch de expansión térmica, según con qué temperaturas van a trabajar, todo lo que tiene que ver con sus propiedades mecánicas respecto a lo que va a estar al lado. Ustedes tienen que poder leer eso ahora, entender la metalografía, entender porque le van a dar una tablita con la composición, tensión de fluencia, tensión dureza, tensión última de fractura. Todo eso ustedes ahora ya lo tienen que poder ubicar. Mágicamente después del final ya lo van a saber todo, una vez que aprueben, y no se lo van a olvidar. Bueno, no se olviden del libro donde ir a buscarlo, o la palabra clave para meterla en el Google y apretar Image rápidamente para así no tienen que leer mucho, y con un dibujito ya por ahí se iluminen y recuerden cuál acto hipnótico lo que habían aprendido en el cursado, ¿sí? Y no metan la pata para pedir 100 codos, 1000 codos de este material y después se les prenda fuego todo. Y después nos despidan.
Traten de cobrar los incentivos antes de que los instalen y todo, ¿viste? Porque después no, olvidate. Gracias. Los premios por financiación de obra, todo eso traten de cobrarlo antes de que la pongan en marcha porque van a tener un... Vamos, chicos. Sí. Yo acá tengo una consulta con el tema de los materiales compuestos. Nosotros, cuando vimos con el tema de las fibras, veíamos que podían estar dispuestos en diferentes, o sea, diferentes disposiciones en el espacio, o sea, podían estar alineados, podían ser continuas, discontinuas alineadas y discontinuas así al azar, donde obviamente cambiaba su respuesta mecánica en las direcciones, ¿no? Mi consulta es, las fibras esas, ¿cómo? Es más ya una forma, es más una pregunta, ¿no? de querer intrusiar y intentar hacer algo. Estamos hablando que son de una escala nanométrica, o sea, ya vienen dispuestas o se venden ya dispuestas alineadas o así al azar, o cómo es que se trabaja eso. Bueno, no todas son nanométricas, esas son algunas, son para algunos materiales muy especiales, como decir nanotubos de carbono, cosas así. En general son a nivel micrométrico, muchas, Claro, la mayoría. dependiendo de lo que necesitemos, obviamente. Exacto, la mayoría. Fíjense que si no el procesamiento, vos lo que estás preguntando es sobre procesamiento. Nosotros sí dijimos algunas cositas en el cursado que estaban ahí en la transparencia, que tenían que ver cómo se arman, ¿sí? Que pasaba, por ejemplo, algunas uno ya las trae dispuestas, como vos decís, como en una lámina, por ejemplo, en una cinta, ya vienen las distintas fibras. Y después, por ejemplo, yo utilizo ese material transportador, que sería la cinta, como que parece una cinta adhesiva, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, con una cinta así, que ya tiene dispuestas las fibras, esa cinta, ¿cómo se hace? Vos podés tener las fibras en un recipiente, ¿sí? Y vos después, con un material transportador, vos podés hacerlo pasar por el recipiente, y por una cuestión digamos, de gravedad, las fibras se ordenarían, están todas aleatorias, vos las podés sacar pegadas a esa cinta, por ejemplo, y se pueden ordenar, ¿sí? Salen como por todas órdenes. Esa podría ser una manera. Hay distintas maneras de procesamiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, así vos podés sacarla de un baño, ¿sí? Fluido, donde vos tenés todas esas fibras, y las podés ir sacando pegadas, entre comillas, a un material transportador, y esa te las va ordenando a medida que vos la sacás. Si vos la sacás rápido no se va a ordenar, si la sacás lento va a haber un punto crítico, la vas a pasar por algún otro lugar con un spray o con otro material o con otra atmósfera, donde vos haces que efectivamente se impregne y no se me huelen, porque si fueran muy chicas. Sí. Y después esa cinta, por ejemplo, que ustedes incluso hay cintas adhesivas que tienen una fibra, ¿sí? Que ustedes la ven, ¿sí? Que es como medio transparente y tiene como cositas blancas, ¿sí? Hay, por decirte, una cinta adhesiva, como si fuera así, y por ejemplo después se suele, por ejemplo, con esa se puede hacer caños, piping flexible. Depende cómo vos tejés la cinta, lo tienen ahí en los libros y también lo tienen en las transparencias. Vos, por ejemplo, podés ir tejiendo, ¿sí? Te dicen que con fibra contraria, con 3 hilos, con 2 hilos, o con 2 cintas o 3 cintas. Cada cinta, la cinta tiene adentro la fibra, y después eso que hacen, lo cocinan, entre comillas, a un hornito de tratamiento térmico, donde ahora vos ya no vas a ver todas las cintas, si vieras el corte transversal, sino que se homogeneiza ese material de la cinta y queda en forma distribuida más o menos, la idea,
en forma armónica la distribución de esa fibra, y ahora parece que fuera un material así de gordo que lo hubieras hecho, no sé, por fundido o extrusión. Ah, está bien. ¿Sí? Pero ahora tenés la fibra ordenada de la manera que tenga más resistencia, ¿sí? Claro. Eso, por ejemplo, es uno de los muy interesantes. De hecho, es para muchos fluidos se están fabricando esos materiales compuestos. Tubos flexibles, se dice, incluso pueden suplantar en algunas circunstancias lo que sería el tubing que nosotros ponemos, que es un fierro así, que usamos para los parrales de la galería o para poner cosas, o incluso construir, que tienen una zona así gruesa como el dedo, que tiene un diámetro, un espesor de 1 centímetro o medio centímetro a veces, depende, o 1,5 de espesor de pared, que uno lo ve como algo súper resistente, pero que bueno, tiene una longitud finita, que cada longitud va a implicar un punto de unión, que cada punto de unión puede ser un punto de falla, o es brida, o es soldado, o es lo que sea, mientras que en una cañería enrollable que tiene, no sé, 50 metros, 100 metros, lo que quiera uno, ¿sí? No tengo ningún punto de unión. Y yo no necesito que esté derecha, porque yo quiero pasar un fluido, ¿sí? No importa si está derecha o sí. Claro, tiene sus ventajas y desventajas. Seguramente hay que ver cómo uno la protege, que no le pasen los camiones por arriba, bueno, depende de dónde me la va a poner. Pero quiere decir que la resistencia, desde el punto de vista de la presión hidrostática que necesita desde adentro, porque vos tenés que pasar un fluido, bueno, esa es la que resista la presión interna del fluido, que a nivel electroquímico corrosivo o de desgaste en general, con abrasión o lo que sea, también sea resistente. O sea, si cumple con esas condiciones, está bien. Lo que pasa es que a nosotros a veces para mucha gente, le cuesta intuitivamente decir, no voy a cambiar una manguera flexible por un tubing. Claro, sí. Pero la funcionalidad que está teniendo el tubing, en realidad, la puede cumplir el material enrollable. Acá hay una empresa donde se hizo un proyecto con parte del grupo de materiales, usted no les dio clase, que da polímeros, ¿sí? Ahora está dando la optativa de polímeros, que es Edgardo Santarelli, el gringo Santarelli, que es uno de los del grupo nuestro de materiales, que siempre dimos a química, civil, también a mecánica, ¿sí? Y da materia optativa de polímero. Ahí pueden ver todo lo que es procesamiento, ¿sí? Incluso los civiles la pueden hacer. Buenísimo. Quiere decir que no está orientada solamente para químicos, ¿sí? No, está bueno porque yo en mi familia corremos el moto y por ahí hay cosas que, por ejemplo, los protectores de fibras de vidrio y cosas así que por ahí, ahora que vas conociendo el tipo de materiales y eso, te dan ganas como de probar a hacer cosas. Sí, sí, cuidado, usa casco igual, ¿viste? Sí. Bueno, si tenés un casco roto sería lindo verlo, traelo, yo no tengo ningún casco roto, porque ahí son materiales compuestos. Y en la parte de civil, el tema de materiales compuestos, de lo que tiene que ver con los nuevos materiales, tanto en mampostería, en aberturas o en materiales de relleno, ¿sí? Ahí no solo es el tema de la fibra, sino también las calidades de los materiales de estos compuestos en cuanto a otras propiedades, por ejemplo, como transmisión, como conductividad térmica o acústica, ¿sí? Claro, sí. Y cómo eso se ensambla, ¿sí? Y de eso también tener en cuenta desde el punto de vista después de la permeabilidad a la humedad, que ese es otro aspecto importante en los materiales de construcción. ¿Sí? Claro, por ejemplo, los clásicos termopaneles de ahora que se usan por el tema del aislamiento térmico y... Bueno, como yo les había mostrado en la clase, acuérdense que una madera de, no sé, así de 1 pulgada, tiene incluso hasta más aislación térmica que una pared de 30 centímetros de ladrillo. ¿Sí? Sí. Ladrillo. Entonces hay que ver qué es lo que uno busca, qué necesita en cuanto a la funcionalidad para la selección de materiales.
Ojo, que la madera, como vimos, también es un material compuesto natural, que en general viene asociada a materiales compuestos poliméricos, sintéticos, como un telgopor, una fibra o lo que sea, ¿sí? Sí. Y tienen dinámicas de vida diferentes. Entonces, ¿cómo yo puedo usar esa madera, pero sostenerla en el tiempo? La madera tiene una absorción de humedad diferente, bueno, pero nada que no se pueda resolver, nada que ya no esté resuelto, de hecho. ¿Sí? Claro, Hay tiene países que otro están tipo de construidos de problemas. madera y no pasa nada. ¿Sí? Sí, Bueno, está bien. ¿algo más? Más, pero si es que mis Basta, Keller, compañeros basta. no tienen algo para... A alguien que lo calle, Keller. Bueno, dale, Keller. Nadie te quiere Bueno, callar. era sobre el tema de la corrosión electroquímica. Ujú. Era saber si es una idea viable o quizás es muy tonta. Por ejemplo, el tema por ejemplo, antes he leído de que los caños de, de plomería antigua, que eran caños metálicos, lo que hacían eran utilizaban ánodos de sacrificio para que no se pudran los caños que estaban enterrados en la tierra, Mm. que también es un factor bastante importante en los lugares donde, o sea, cerca de las costas, digamos. Mi pregunta era si se podría implementar un sistema algo así, si tuviésemos, por ejemplo, una estructura metálica, más allá de hacer una protección con pintura, para evitar la corrosión, todo eso, pues, ¿se podría hacer algo con ánodo de sacrificios para que una estructura metálica soporte más en el tiempo? En En la zonas parte costeras. sí, la parte de hecho en obra, en construcción, en algunos lugares se les ponen, como se hace para cañería, algunos protecciones anódicas, ¿sí? Donde se insufla corriente. ¿Sí? Claro, En el caso de algunas, que son esas distintas protecciones que ustedes vieron ahí. Y eso tendrá que ver con el tamaño de las estructuras, de la localización de las estructuras, pero en principio, claro, vos estás planteando, uno era de pasivarlas, protegerlas a través de un recubrimiento, que eso tiene su desventaja porque requiere de un mantenimiento, sí, ¿sí? Porque, bueno, salvo que esté muy protegido y no tenga justamente la tecnología de los recubrimientos lo que busca es que el recubrimiento cada vez son pinturas flexibles, ¿sí? sí, Porque muchas veces el agrietado y eso tiene que ver con una contracción y una fatiga, digamos, que se produce por una dilatación térmica, pero esa fatiga termina haciendo que se fisure algún recubrimiento. Por eso los recubrimientos se tratan que sean lo más plásticos, se dice, posible. claro, ¿Sí? Es decir, que no está bien que se diga plástico, le dicen que no, tiene más plasticidad, pero en realidad lo que se tienen es más elasticidad. ¿Sí? claro, sí, sí. Desde el punto de vista mecánico, que tiene es la elasticidad, porque si fueran plásticos se te terminarían arrugando, se estiraron cuando vos lo dilataste al material de soporte, y cuando el material vuelve te queda una arruga. Eso quiere decir Claro, que el recubrimiento tuvo una deformación permanente, ¿sí? está bien. Esto pasa a nivel muy chiquito, pero si tienen superficies grandes y tienen durante el día y la noche y las estaciones del año tienen muchas contracciones y dilataciones, eso termina siendo un proceso como de fatiga del otro material, ¿sí? Pero claro que sí, que hay estrategias de preservación de las estructuras con, no necesariamente es uno de sacrificio, pero puede ser otra técnica que son las protecciones anónicas, ¿sí? Claro, pues yo he visto que lo utilizan también en los barcos y yo dije, bueno, es tremenda estructura metálica, o sea, es Claro, bastante, y pensé que podía ser útil para lo que es una obra civil también.
No, no, claro que se utiliza también en las obras civiles. Vas a ver que eso que está puesto en la parte de las obras distintas, que tienen distintas características, según sean las obras. Pero sí, Claro. claro que tienen. Sí, sí. Bueno, ahora sí, gracias. No, 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 no hay problema. Estamos para eso. Vamos, chicos, quedan 10 minutos y se corta, y ahí sí se va a cortar porque no me voy a reconectar, ya son las 12. ¿Sí? Y cuando me da hambre me pongo de mal humor, así que mejor que no pasemos todos. Con la reserva del desayuno llego. Profe, Sí, señora. ¿ya sabe cuándo vamos a ir algunos y otros el viernes o todavía no? Yo mandé el mail ayer, estoy esperando que terminen de confirmar. En realidad no les puse una deadline, pero supongo que 2 días es razonable. Bien, O 2 o 3 días para que puedan responder, y en función de esa cantidad después los vamos a distribuir. ¿Sí? bueno, Algunos podemos considerar porque pueden llegar a tener otro final, pero si no, sí vamos a distribuirlo. La idea era hacer 2 mesas en paralelo, pero bueno, ahora tenemos una el miércoles y otra el viernes, y estamos viendo, porque están los de mecánica también y los químicos, así que vamos a ver cómo consolidamos la otra mesa. Chicos, tenemos 50 personas casi anotadas, de verdad, 50. Nosotros siempre hemos tomado de esta manera, oral, en el pizarrón, ¿sí? Y piensen que mínimo tenemos que darle media hora, si están así como, si son muy malos o muy buenos, con media hora ya está, ya lo sabemos. En realidad con 15 minutos, si es muy malo, más rápido. Pero si le da un poquito de voluntad, media hora. Piensen que tenemos 24 horas consecutivas tendríamos, ¿sí? De tomarlo, o 3 días de 8 horas consecutivas de tomarlo oral. ¿Sí? O 6 días de 4 horas, fíjense que es bastante complejo. Por eso nos interesa que estemos claros quiénes van a venir o no, porque si no tendríamos tiempos muertos. ¿Sí? bien. Ese es el tema. ¿Sí? Algunos nos han pedido algún horario particular porque en tal horario tienen otra cosa. En principio va a ser oral y tal vez, depende, si creo que vamos a ver, pero tal vez los químicos vayan al otro módulo que hay menos. Yo no sé qué pasó, pero salieron de abajo de la piedra los civiles y tenemos como, no sé, 25, tenemos como 30 civiles y después químicos y mecánicos más mezclados, no sé, están como re entusiasmados y bueno, nada, tenemos que ver realmente cuántos vienen, porque si no, hasta ahora tenía una confirmación de 30 personas. Bien. Los químicos confirmaron todo, lamentablemente, son como 10, 11. Tenemos otros 10 y pico de los de mecánica, pero esos le van a tomar sí o sí, estoy segura, un multiple choice, y si pasan van al oral. No sé si lo iban a hacer para los químicos si metíamos ese paquete completo, pero bueno, no creo que le agarran demasiado. Un múltiple choice en Pelco, después lo vemos, porque esa mesa por ahí la va a tener el gringo. Ustedes cruzaron con Pablo y Ricardo, no sé si el Sí. gringo les dio algo. No, Eh, no sé quién es el gringo. un señor de barba gris. ¿Santarelli sería? El Sandarelli, Santarelli. exacto. Ah, bien, no, También con nunca lo lentes, tuve. como un señor mayor, díganle que yo hice un señor mayor, igual que Pablo, son 2 señores mayores de barba gris. Y parece que se Bien. compraban los lentes juntos, pero el otro día estaban los dos con los mismos lentes. Pero bueno, sí. Profe, y otra pregunta. Los químicos que ya cursamos, física 3, física 4, Les deberían dar 10, tendrían que sacar, sí, exacto, sí. hay que hacer mucho hincapié en propiedades. O sea, lo voy a volver a repasar todo, pero
Otra vez, o sea, yo lo leí y dije, ay, otra vez, todo lo que es espectro, Bohr, spin, todo eso. Bueno, les tendría que salir natural a ustedes. Se abren la boca y ya dicen orbital SP3, así fácilmente, que a los civiles les cuesta más. Y no tendrían problema. No, no sé, no es que vamos en profundidad, pero es uno de los temas. O sea, lo que se busca es que ustedes entiendan materiales como algo integral, digamos, ¿sí? Y puedan... O sea, poder aplicarlo. A ver, que la propiedad macro la pueden relacionar al llegar a cuál es el origen a nivel atómico, si es que la tiene a nivel electrónico o a nivel microestructural, ¿sí? Si hablamos de una propiedad mecánica, no sé, de deformación plástica, ustedes me lo tienen que llevar hacia dónde, hacia, bueno, a la parte de dislocación, a la parte o no. Si fuera elástico, tal vez tienen que ir a la parte de estructura, de enlace, y no necesariamente a la parte microestructural, sino a la parte nanoestructural o atomístico o a nivel amplio. La idea es que puedan correlacionar, que entiendan de dónde vienen los efectos que nosotros vemos en los materiales sólidos. Bien. Es eso. Lo que busca ciencia de los materiales o ingeniería de los materiales es todo lo que tiene que ver con material sólido y de dónde viene, o sea, tienen que más o menos entenderlo. ¿Sí? Eso es lo que se busca en esta materia. Todas las ingenierías van a tener contacto de una u otra manera con materiales sólidos. Sea en su selección o sea en su génesis, si les toca trabajar en algo que van a fabricar. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias, profe. No me puedo ayudar más, señorita, es lo que hay. A repasar. Sí, a ver, nadie va a desaprobar si una pregunta no la respondió que tenía que ver, a ver, decime cómo funciona un material fotoluminiscente. Si contestó bien en propiedades mecánicas, si contestó bien lo que se le preguntó en diagramas de fase o algo así, claro, si ya venía patinando y esa la última, no es que desaprueban por eso, ¿verdad? Porque venían en picada, ¿sí? Bien. Nadie va a aprobar si no tiene diagrama de fase, eso te lo digo clarito. Ni de equilibrio ni fuera de equilibrio, esa no zafa nadie, ¿sí? Bien. Y si no entienden el de propiedades mecánicas. Sí, pero para entender diagrama de fase y propiedades mecánicas también hay que saber un poquito de difusión, también hay que saber un poquito de la estructura cristalina en algunos planos, o no, o amorfa, o de energía de enlaces. ¿Sí? Yo rindo desde tratamientos térmicos en adelante, digamos. ¿Coloquio? Claro. No sé si le mandé un mail preguntándole, porque le mandé mail a Pablo, pero no me contestó por el tema de las notas. No sé si se acuerdan. Es que son gente grande, ya son gente así de edad avanzada y no te responde. Sí, yo creo que ahí algo le debo haber sacado. Creo que te faltaron las notas. Creo que tenía 60, 60, 60, ¿no? No, tenía... Ah, ¿no? No, los parciales tenían muy altas. Tirame el número, ¿viste? Porque yo después a Pablo no le puedo creer, ¿viste? Él me tiró eso, no sé. No, tenía, 7 creo, y en los parciales no me acuerdo. 90 y pico tenía. Tenía 7 en los 2 coloquios. 7, bueno. Vemos a ver si él se acuerda. La tercera parte, yo no les di a ustedes cursado, pero como les digo a todos, ahora a partir de ahora sí voy a tener que dar química y a los civiles, no va a quedar otra. Y ¿qué te iba a decir? La tercera parte se correlaciona con las partes primera y segunda, ¿sí? Si buscamos modificación de propiedades a través de tratamientos térmicos, algunos son de equilibrio, otros tienen que ver con el fuera de equilibrio, para mejorar condiciones de propiedad mecánica, por ejemplo, terminan tocando la primera y segunda parte, que ahí yace, digamos, el concepto básico de ese efecto que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces están relacionados. ¿Entiendes? Entonces, que rendir la tercera parte no quiere decir que por ahí no vas a tocar partes de la primera, tenés que poder esgrimirlas para poder argumentar de por qué ocurre eso o aquello. Sí. Bueno, gracias, profe.